a un hermano, qué precioso es que yo, en la salida, cuando salíamos de Cuba, digo, Señor, nos dará el privilegio de poder seguir sirviéndote donde quiera que estemos. Y entonces, eso es un reto que cada uno tiene. Y cuando uno sale, entonces uno dirá, ¿seguirá sirviendo? ¿Acaso la afán, la ansiedad, la situación? Sabemos que Estados Unidos es un país que demanda mucho trabajo, demanda mucha secuencia de esfuerzo, pero nos permitirá servir. Y es un privilegio poder servirle y estar acá y poderle compartir la palabra del Señor en esta tarde. Aunque si se duerme, usted toca al hermano y le dice, no te duermas. Sí, porque no sé, en este tiempo ya como que el almuerzo hizo efecto. A veces en Cuba ya predicar de 2 de la tarde para adelante, muchas personas estaban así, dormidos. Y yo le decía al hermano, tócame. ¿Por qué pasa? Yo sé que es el horario que el almuerzo ya no toman su receso. Vamos a orar, le invito primeramente a cerrar sus ojos y vamos a estar orando. Padre, te honramos, te bendecimos, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres bueno y maravilloso. Te damos gracias porque no sé qué sería nuestra vida sin ti. En estos momentos vamos a exponer tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo use mis labios, Señor, para hablar de mí palabras de bendición, y como mismo ha edificado mi vida, también puedan ser edificados tus hijos en esta tarde. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Le invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, del 1 al 4. Abre la palabra del Señor, Romanos, que pienso que lo pongamos acá. 8, capítulo del 1 al 4. Este principio que vamos a aprender en esta tarde le va a ser de mucha bendición, no solo para su vida cristiana, no solo para su vida espiritual, sino también para el mundo. Porque usted tiene proyectos, usted tiene metas, usted tiene planes y queremos lograrlo, ¿no? Y entonces esta tarde vamos a aprender algún principio importante. ¿Están ahí? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Puede sentarse. Gloria al nombre del Señor. El primer enfrentamiento con un ateo fue en una casa que estábamos visitando a un anciano que tenía cáncer, y estábamos viajando en aquel tiempo unos 160 kilómetros cada fin de semana, y llegamos a visitar a ese anciano y se para una persona y me dice, yo creo que Dios no existe. Y como yo ese cuento de que eso es mentira, de que Dios creó todas las cosas, que de verdad, no me digan, porque hay una frase en Cuba que se habla así. Dice, no, yo creo que no es real. Le digo, bueno, le voy a poner 2 ejemplos. Le dije, esa mata que está ahí, ¿de qué? Dice, no, de plátano, de banana, no sé cómo pueden conocerlo. Y correcto, le dije, ¿y por qué está ahí? Me dijo, sí, porque mi papá y mi tío, y empezaron a hablar ahí, sembraron, le pusieron un hijo de plátano y nació, y esa mata creció. Le dije, ¿y esa mata que está ahí, o ese árbol que está ahí, de aguacate, por qué está ahí? Y me dice, porque mi papá pues, sembró la semilla, pues nació. Y dije, correcto. Si ese terreno estuviera así, ¿nacerá una mata de plátano o una de aguacate? Me dijo, no. Le digo, ahora le hago una pregunta, ¿quién fue el primero en sembrarlo? ¿Quién fue el primero? Porque si no está la semilla, no crece, no nace. ¿Quién fue el primero? Dime quién lo sembró primero. Entonces, la existencia de un Dios creador es imposible e inevitable, hermano. Es inevitable reconocer eso. Luego estaba yo en una terminal de buses y recuerdo, el dicho típico de Cuba es, ¿quién nació primero? ¿La gallina o el huevo? Y me tropecé en la terminal de bus, donde había un ateo hablando con una cristiana y la estaba ofendiendo. Yo estaba acá, estábamos en Cuba casi no se hace por cola. La cola es como una fila para el bus, para todo se hace fila. Y recuerdo que estaba ahí y le decía, eso de que primero fue la gallina. Y me quedaba así, eso es mentira. Y el otro decía, no, porque el primero fue el huevo, decía el ateo. Y aquello fue tremendo. Aquí era una discusión y había mucha gente a aglomerar al lado de ellos y le decían. Y empezaron a burlarse. Y como cristiano siempre te entra ese deseo y dice, pero tengo que intervenir, algo tengo que hacer.
Y recuerdo que intervine con su permiso. ¿Me permite hacer varias preguntas? Dice el ateo, sí, correcto. Dice, ¿qué usted dice? No, que primero nació el huevo. ¿Verdad? Está bueno eso. Tremenda teoría. Y le comento y le digo, correcto. ¿Usted tiene gallina? Sí. Y como yo estaba ministrando en una iglesia de campo, conocía todos los sistemas de gallina, de huevo, conocía eso. Entonces ahí ya estaba un poco el problema el ateo. Y le comento y le digo, ok, vamos, no me saque la incubadora de estos tiempos de que calientan el huevo y nacen. No me saque eso. Eso no. Vamos al principio. Y después de aquel ateo me dice, correcto, puso la gallina. Correcto. Le voy a dar un 95% a usted. Le voy a decir, ¿a lo cuánto el pollo sale de cascarón? A los 21 días. Correcto, le voy a dar un 95%. Al día 18, quítale la gallina. Que no le dé más calor la gallina. Quítesela. Y entonces sale uno que estaba al lado mirando aquella escena y dice, ¿se va a poner culeco? Ay, no sé si entiende que es lo que es culeco, ¿cómo que se va a echar a perder el huevo? Por supuesto, no van a hacer. Entonces, rápidamente dice, ahora voy a darle otro por ciento más. Le voy a decir, si la miaja del gallo, porque habla de historia, no tiene contacto con la gallina, entonces tampoco nace. Entonces no me esté hablando solamente de la gallina, quiero hablarme del gallo, porque se pensó que lo dio varón y hembra, y todos los animales lo hizo así todos los animales que tienen huevo. Entonces rápidamente entendemos que la existencia de un Dios es inevitable, hermano. La creación de este mundo es inevitable. Entonces tenemos un propósito en nuestra vida. ¿Cuántos tienen propósito? Estás en el mejor lugar. ¿Sabes por qué? Recuerdo un amigo mío, y usted me da, porque sí me gusta tener una historia para que entienda lo que le voy diciendo. Recuerdo un amigo mío, fue a un baño de un hotel, y cuando llega al baño del hotel, lo primero que hace es mirar la taza. Cuando mira la taza, ve que no encuentra nada para descargar. Y dice, ¿cómo yo hago mi necesidad? Yo no sé cómo descargar. No sé cómo hacer de que todo. Y aquel aguantó tremendo dolor hasta que le preguntó a una persona y dice que ya, eso es por contacto. Cuando ya te separas, automático se descarga y dice, ay. Entonces se dio cuenta. ¿Qué le narro a esto? Si una casa no está construida por albañiles, ¿se hará una casa así porque diga, hazte una casa? ¿Quién creó la casa? Lo hacen los albañiles. Tiene que haber un creador de todas las cosas. Si usted es refrigerador, no tuviera un manual del creador que le diga cuál es el propósito del refrigerador, usted lo cogiera quizás para guardar la ropa. Porque no sabe. Si no prueba con algunas personas que están en una tribu o en algo, llevan un frío a ver qué van a hacer. Un refrigerador, no saben qué hacer. Entonces, hay un manual dejado por ¿quién? Por el creador. Entonces, ¿cuál es el propósito del refrigerador? Por supuesto, con el alma, tener la comida, conocemos. Pero ¿quién diseñó ese propósito? Su creador. ¿Cómo usted sabe para qué funciona? Por el manual que dejó el creador. Si no, usted lo sabe. Entonces, ¿por qué le digo que está en el mejor lugar? Porque el propósito por el cual usted fue creado, estás aquí en la iglesia donde mora su creador. ¡Aleluya! Entonces, como Dios nos creó a nosotros, ¿cómo nosotros vamos a saber nuestro propósito? Si no le preguntamos a quién, al creador. ¡Aleluya! Si no le preguntas al creador, muchas personas allá afuera están buscando propósitos, planes para su vida, muchos se aferran, tienen mucho dinero y cuando se dan cuenta que tener dinero no los llena. O sea, hay un vacío en el ser humano que solo Dios puede llenar. Eso es inevitable, hermano. Solo Dios puede llenar. Entonces, lo importante es obedecerle cada día más para obtener la gran bendición. Entonces, no pueden ponérmelo. Efesios 2:10. Dame un chance ahí, si no lo busco por acá. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice acá, porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, somos creación de Dios, creados a su imagen. ¿Creados para qué? Para buenas obras.
Entonces, en esta tarde yo le he puesto, aparte de estar hablando sobre el tema de la obediencia, yo le he puesto como título: no es suficiente con saber hacer lo bueno, sino con obedecer. Aleluya. Entonces, la palabra del Señor, cuando vamos yo estoy buscando en un diccionario, ¿qué significa obedecer en la Biblia? Dice, es hacer lo que Dios dice en el momento y en la forma que Él indica. Entonces, eso es obedecer. Hacer lo que Dios dice en el momento y en la forma que Él indica. Tenemos un reto como cristianos de marcar la diferencia en un mundo donde el mundo va de mal en peor. Donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. En una ocasión le comenté a uno de los alumnos, porque fui profesor por un tiempo, y le decía, ustedes le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dice, no, eso es mentira, yo le digo a lo bueno bueno y a lo malo malo. Ah, sí, correcto. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Si a mí se me cae la billetera, se me cae la cartera, ¿cómo la conocen acá? Funciona cualquiera de los dos, ¿verdad? Si yo alguna palabra, porque en México en una ocasión dije pullover y se quedaron así. Y mi niño Harold, como era el traductor de nosotros allá, los niños en México, me dijo, papá, cuando hablaste de pullover no supieron qué decir. No sabían de qué estaba hablando. Y era como playera, ¿no? Era otra cosa, era otra palabra. Por eso digo que a veces, si tienen algo que traduce. Entonces, ya. Ahora el pastor se fue. Estaba hablándole que aquel joven me dijo, no, yo le digo lo bueno y lo malo malo. Le digo, correcto, se me cae la billetera, se me cae la cartera, y ahora usted me lo devuelve. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Oye, qué bobo fuiste. Oye, ¿sabes que se cayó la cartera? ¿Y cuánto tenía? Le preguntan, ¿y cuánto tenía? No, tenía $1000. ¿Y qué hiciste? No, se la devolví. ¿Por qué hiciste eso? ¿Verdad que eres un tonto? Como podamos decirle. Podías coger esos $1000 y hacer otras cosas con ellos. Entonces, hacer lo bueno, que era devolver la cartera, devolver la billetera, es malo. Entonces, si tú ahora llega alguien y te dice, una ocasión me dijeron, hermano, si una muchacha o alguien viene, como le pasó a un pastor, le fue a visitar a una hermana, y la hermana dice, sí, mi esposo está allá atrás, y cuando llega allá atrás, rápidamente el esposo no estaba en casa, solamente quería atenderlo, y él llega, se sienta en la sala esperando al esposo, y rápidamente la hermana entra, y cuando entra, él le pregunta dónde está su esposo, pero entra al cuarto, se desviste, se quita la ropa, y entonces, por supuesto, se abre la puerta y le dice, pastor, esto es tuyo. Ya saben lo que hizo el pastor, ¿no? Rompió la puerta, corriendo. Tuvo que correr. Es decir, tuvo que correr. Pero si una pregunta se la hace a las personas de afuera, le dice, ¿cómo? Como me le hicieron muchas veces. Pues, si alguien pasa eso que tú harías, le digo, no, yo respeto a mi esposa, temo a Dios sobre todas las cosas. Y él entonces dice, nada, por eso es una locura, yo tengo 2 o 3 mujeres y las mujeres dicen lo mismo, tengo 2 o 3 hombres. Es decir, que lo que es malo hoy en día es bueno para ellos. Entonces, es malo robar, pero para ellos es bueno. ¿Por qué? Porque tienen dinero, al final eso no funciona, en Cristo no es así. O sea, hay un gran reto, hay una lucha. Por eso la palabra del Señor dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados. ¿De dónde? De las tinieblas que operan en las regiones celestes. Usted tiene que darse cuenta como cristiano que Dios te creó con un propósito. Tiene que darte cuenta como cristiano que Dios tiene un plan con tu vida. Tiene que darte cuenta como cristiano que obedecer y hacer lo bueno, que no basta con querer hacer, es lo que Dios, es la voluntad del Señor. Porque dice, yo tengo fe, yo tengo obra, pero es que todo tiene que andar juntas. No puedes decir, yo tengo fe que Dios te va a suplir si tú puedes bendecir. Entonces hay una gran diferencia ahí. Lo que quiero decirle es que hay un reto para cada uno. Desde que usted se levanta, usted tiene una lucha espiritual. Y muchas veces estamos durmiendo, no queremos orar, no queremos meditar en la palabra. Y hay una lucha. ¿Quieres ver si hay una lucha o no? Lo voy a hacer. ¿Cuántos ven películas? En Chile, casi todos. No tengan miedo con la mano, al final son hermanos. Eso no es malo, ellos correcto. Y usted está y se puede pasar, allá se pasa una telenovela la noche entera. Ahora, no está mal. Hay gente que lo hace. Ahora, cuando está en lugar de Dios, ahí se está cometiendo problemas. El problema está cuando en primer lugar se lo damos a otras cosas antes que a Dios. Pero todo esto tiene en su tiempo, tiene su balance. Es lo importante de saber definir. Pero lo que quiero decir es que usted se puede pasar la noche entera viendo películas. Allá en Cuba jugamos dominó. ¿Se conoce el dominó? Sí. Correcto.
nos pasamos en la noche entera jugando dominó. Ahora les voy a decir, usted tírase a orar, y usted se arrodilla y empieza a orar. Si a los 5 minutos le cae un sueño, hermano, pero un sueño terrible, y dice, eso no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque el enemigo sabe que te está yendo, que orarle, eso a él lo afecta, que va a crecer. ¿Por qué viendo películas nos pasamos cuando dominó la noche entera y no podemos vigilar hasta las 12? Porque es una lucha espiritual. Todos tenemos ese reto en nuestra vida. Por lo tanto, marcar la diferencia es un gran reto hoy en día. En Juan capítulo 15, versículo 14, dice algo muy importante. Por eso dice, no es bueno, el título se llama, no es suficiente con saber hacer lo bueno, sino con obedecer, sino con hacer lo bueno. Miren, hermano, el infierno está lleno. Hay un dicho que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Cuántos lo creen? Sí. Hay muchas personas que tienen muy buenas intenciones. Muchas personas que te dicen, yo quiero ayudarte, hermano, pero nunca lo hacen. Entonces, el problema no está en que tú quieras hacer algo. El problema no está en que tú sepas para qué Dios te llamó. El problema no está en que tú sepas para qué estás en la tierra, o que Dios te muestre, te diga, yo quiero usarte aquí, usarte en esta área. Ese no es el problema. Para el enemigo, tú no representas un problema hasta que tú no empiezas a hacerlo. Hacerlo es acción. A ver, no me gustaría tomar, pero voy a tomar este tema, voy a tomar este ejemplo, pero bueno, quizás ustedes, bueno, el pastor habló de Ricardo Arjona, a lo mejor Ricardo Arjona no se pierde, no reconoce al Señor, pero a lo mejor se pierde. Entonces, pues, de esta canción, quizás muchos como seculares, estando en el mundo, han escuchado esta canción, que aunque no típicamente es cristiana, pero sí refleja una enseñanza. Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Alguien lo ha escuchado? Jesús es verbo. Y ahí empieza a hablar de algunas cosas de iglesia católica, le rompió la pelota, pero no voy a narrar la canción. Lo que quiero decir, esa sola frase, Jesús es verbo y no sustantivo, porque el sustantivo no hace nada. ¿Quién le da vida al sustantivo? El verbo. Bueno, algunos saben español, yo pienso que sepamos información. Entonces, el verbo es acción, y lo que quiso tipificar y representar es que Jesús no solamente hablaba, él actuaba. Entonces, típicamente, así como debemos ser nosotros, no solamente tener buenas intenciones de bendecir, no solamente tener buenas intenciones, sino actuar. Romper todas las barreras para hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es importante, hermano. Entonces, aquí dice acá, vosotros sois mis amigos y hacéis. Un gran requisito. La pastora quizás no sabía de lo que, no sabía de lo que se iba a estar hablando, pero cuando Jesús, es decir, la exhortación que se le da a Josué es que medite en la palabra y que la guarde, que haga con ella y que haga conforme a lo que en ella. Lo importante es que haga. El verbo hacer es actuar. Usted puede decir, yo quiero hacer, pero no estás haciendo, al final no estás actuando. Entonces, la gran diferencia hoy en día es que las personas quieren hacer, pero no hacen. Y no hemos tropezado con cajas de personas. En la iglesia teníamos muchas personas así. En la calle también muchos amigos que querían que también eran así. Empezaban un proyecto en su vida y le tenían que hacer muchas cosas para lograr ese proyecto. Y decían, yo sé que tengo que hacer esto y esto, pero se quedaban en su casa y no hacían nada. Entonces, este principio también te puede servir en lograr una meta, en una compañía, lo que usted quiera. Porque usted tiene que actuar, tiene que hacer. Si usted se propone un plan, usted puede tener escrito un plan bien definido, pero si tú no lo llevas a cabo, de nada te sirve, hermano. Entonces, en la vida cristiana también es así. Y un requisito dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, un requisito para ser amigo de Dios es que hay que obedecerle y hacer. Hacer no es saber hacer. Escuchen, no es suficiente con saber hacer lo bueno, sino en hacerlo. Si no, vamos entonces a ver a Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Aquí le va un poquito más fuerte, porque este verbo es un verbo bien fuerte, pero un verbo que nos ayuda a crecer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo. Vale, dice la palabra. Si lo que usted puesta ahí, no quisiera que escucharan, si no, lo puedo narrar. Dice la Biblia: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Oh, esa sí está dura, hermano. Está dura. Porque si tú sabes hacer lo bueno
y no lo hace, es pecado. Ahora usted dice, yo nunca había escuchado interpretado eso aquí, pero si no lo hace es pecado. ¿Cómo puede decir que si yo quiero hacer lo bueno y no lo hago, entonces es pecado? Entonces, ¿cuántas personas estaremos pecando entonces? Porque muchas personas vemos una necesidad de una persona, que podemos darle la mano a otra, podemos hacer muchas cosas y no lo hacemos, entonces estamos pecando. Es un gran reto. Por eso la Biblia dice, si tú sabes hacer lo bueno, es mejor que lo hagas para que reciba la bendición. Porque si lo sabes hacer y no lo llevas a la práctica, hermano, eso no te sirve. ¿Cuántos dicen amén? Les quiero que tengan ese gran principio. Recuerdo un evangelista en Primera de Juan capítulo 3, versículo 18, este está un poco mejor. Este está un poco mejor. Dile que está a tu lado, este está mejor. Este está mejor. Si te está durmiendo, dice, despiértate. Despiértate, no te quedas. Dice acá, Primera de Juan, ajá, perfecto, aquí está. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Oh, esa está más dura todavía, hermano. Pero muy nutritiva la palabra. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay unas cuantas cosas. ¿Cuántas personas? A ver, la esposa a veces dice a la esposa, yo te amo, mi amor. La esposa a veces quiere ver una flor y otras cosas. A veces cruda, a veces cosas. Yo le decía, cuando yo estaba noviando con mi esposa, me acuerdo que yo brincaba, y verdaderamente pasa así. Y buscaba una rosa o a la tierra, donde quiera se la traía, eso pasa, ¿no? Cuando ya te casas y pasa el tiempo, ya la esposa te pregunta a una esposa, ¿desde cuándo tu esposa no te lleva a salir? Y se vuelven lobo. ¡Au! Entonces muchas veces quieren ver hecho. Entonces estamos en un mundo donde quieren ver hecho, donde quieren ver acción, no quieren ver nada más, yo te amo, mi hermano, sí, pero muérate de hambre, yo tengo para bendecirte, pero te mueres de hambre. Sí, muérate de hambre. No solo dicen, pero con otras palabras, si no actúas, lo estás haciendo. Lo estás diciendo, lo estás haciendo con tus hechos, porque aunque tú digas, yo te amo, mi hermano, cuenta conmigo, correcto, gloria a Dios. Sí puedo contar contigo, quizás cuando vaya a llamar, se desapareció y te contesta el teléfono. Entonces pasan cosas así. Entonces por ahí dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora hay una gran diferencia. Puedes amar de hecho y siendo mentira, si está buena. Puedes amar en hecho, puedes practicar, puedes hacer algo físicamente por alguien siendo mentira. ¿Y por qué te dice acá? Sino de hecho y en verdad. Es decir, porque quizás, mire, lo más doloroso del caso es que usted le dé algo a alguien y cuando viene la espalda le dice, ya, me dolió, no tenía que haberle dado nada. Mire, hermano, lo que hiciste fue mentira, fue con hecho, pero es mentira, tú no sentías darle eso, tú no sentías ayudarle. Por eso cada vez que hagas algo por alguien, mire, si usted siente, haga lo mismo que yo en una ocasión, no sé si lo dije acá o si no, pero bueno, quien no lo escuchó. Yo iba, la primera camisa que tuve en Cuba, allá es tremenda para tener una camisa, no sé si. Y recuerdo que me compraron una camisa y yo iba a ver a mi futura esposa y ahí iba en el bus o en el camión, no sé porque el médico decía guagua, el guagua era otra cosa. Entonces, en Cuba, vamos a hablarle de bus o camión para que entiendan. Y entonces iba ahí y de momento veo un muchacho que andaba todo andrajoso se conoce, como lleno de churre y demás. Y hermano, y el Espíritu Santo puso en mi corazón, dale la camisa. Ay, hermano, ahí sí hay problema. Ahí empieza una batalla, y empieza una batalla. Lo veía, cada vez que miraba lo sucio, decía, había que decir, dale la camisa. Y por acá de la mía dice, pero si la acabaron de comprar. Es la única que tiene. Y decía, y cuando miraba el nuevo hueco en todos lados, lleno de churros en la camisa, decía, tengo deseo de dársela. Pero había una lucha y decía, no, pero yo, ¿qué voy a hacer? No quiero, me gusta la camisa, no quería. Pero siempre aprendí una cosa en ese momento, el Espíritu Santo me enseñó algo. Cuando vayas a hacer algo por alguien, hazlo de verdad. Aleluya. Si tienes una lucha en tu corazón, no lo hagas, hermano, porque al final es por gusto. Si yo le diera algo a usted, y usted se entera que lo que yo le di, no lo di bien, no lo di de buena gana, tú me vas a amar o tú me vas a decir, ay, qué bueno, me vas a decir, qué malo es, aunque te hayas comido el arroz que te di, aunque te hayas comido la carne,
aunque tenga conmigo que sea, si te entera que yo hablé que no quería darte lo que te lo di porque, pero no porque era real, entonces te das cuenta y tú dices, no funciona, entonces así es con Dios. Por eso dice, cuando tú amas a otra persona, bueno, decía la parte porque quité, hasta que llegó un momento, hermano, que me convencí que lo mejor que hacía era darle esa camisa. Recuerdo que me acerqué ahí al final del tour, la parte de atrás le dije, mira, siento de parte de Dios darte esta camisa, quizás no creas en Cristo, pero Dios ha puesto en mi corazón. Después que estaba convencido, fue una lucha de más de 30 minutos, el Espíritu Santo y yo. No sé, no fue fácil, así cuando usted va a hacer algo es una lucha, pero trate de hacerlo ya cuando estás convencido de que es por amor, si no hay una historia ahí. Entonces recuerdo que le di esa camisa y él me dice, yo ando 3 días, él venía de La Habana, estábamos cerca de 800 kilómetros, no sé cuántas millas serán, pero venía y no se había podido bañar ni en 3 días y no tenía más ropa. Y ahí te das cuenta que hacer lo que Dios te muestra, hacer lo que la voluntad del Señor, hacer las buenas obras, es la mejor bendición que existe. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Padre Celestial? Me alegré muchísimo de saber de que le fue de gran bendición. Entonces, otra de las cosas, las personas cuando hacen lo bueno, aparentemente, eso a veces no nos sirve. 1 Corintios 13:3. Quiero que entienda esto. Miren por qué lo que le estoy diciendo es real. Para que usted se vaya, para cuando usted vaya a hacer algo y vaya a poner en práctica las buenas obras, porque Dios te creó con el propósito que Dios te haga, tienes que entender esto. Tienes que saber acá. Entonces, ahí van a estar de acuerdo con lo que le estaba mostrando. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Amén. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en ese texto tan poderoso? Entonces, se puede hacer cosas prácticas, se puede ayudar, sí, se puede hacer, pero se puede hacer mal. Se puede hacer mal. Entonces, ahí puedes entregar tu cuerpo, pero si entregando tu cuerpo dices, esta gente son unos injustos, ellos no me valoran, estoy entregando mi cuerpo, pero eso es por gusto. Mire, hermano, ya lo entregaste por gusto, porque ese Señor no miró nuestra condición. Si Él mira nuestra condición, no se entrega. Si Él mira de lo que nosotros hacemos, no lo hace. Él nos amó primero, hagamos lo que hagamos, busquemos o no le busquemos, Él nos amó primero. ¿Quién dice amén a esto? Entonces, estás en el mejor lugar donde Dios te creó con un propósito. Dios te creó para hacer buenas obras. Dios te creó para poner en práctica lo que Él ha puesto en su corazón. Entonces, es muy importante que entienda esto. Y ahí me indico lo que estábamos leyendo al principio, en el texto del comienzo. Quiero leerles una frase que está en Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. Si alguien puede leer la Biblia, quizás, no sé si los hermanos puedan ponerlo, si no se lo voy a estar leyendo. Dice Romanos capítulo 7, versículo 15. Este es Pablo. Recuerden que Pablo estaba hablando de que la ley del pecado, estaba hablando de esta lucha que tenía interna. Y cuando en el capítulo 8, Pablo nos da la solución, que vamos a estar hablando. Pero lo importante es que Pablo dice en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hasta ahí. Eso hago. Y si lo que quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto está, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacer. Aleluya. Miren, hermano, tenemos una lucha campal en nuestra carne, campal. No sé si entienden, pero es una lucha potente desde que te levantas, porque tú quieres hacer muchas cosas buenas, quieres servir al Señor, quieres hacer cosas extraordinarias, pero el enemigo no te va a dejar. No es muy fácil, hermano. Usted tiene que luchar. Por eso la Biblia nos narra que por eso debemos vivir en el Espíritu, para que nos ayude a que la carne, y usted dice, desde que vine a la iglesia se me acabaron los problemas. No, existen los problemas, porque Dios te va a dar la salida y cómo enfrentar los problemas. Es una bendición. Pero desde que llegué a la iglesia soy fuerte. Error. Había un joven en la iglesia de nosotros que estuvimos ministrando en Cuba y decía, era el muchacho, uno de los más inteligentes que existía en la faz de la tierra, para hacerlo así. Me atrevo a decirlo.
Ese muchacho, en una ocasión tuvimos una competencia de estudio bíblico y le dimos el libro de Romanos. Hermano, se lo aprendió en menos de una semana, ¿no? Lo que le digo es poco lo que ese muchacho podía hacer, por la don y la bendición y la gracia del Señor. Y ese muchacho un día llegó a la casa y yo le comentaba esto, decía, no te basta con saber, no te basta con el conocimiento. ¿Usted crees tú de que venir a la iglesia y de que decir soy cristiano, ya tú eres más fuerte, ya nadie te tumba, ya no vas a caer en tentación, ya los problemas tú los vas a solucionar así, ya las cosas van a salir así como tú quieres? No. Aunque tú te sepas la Biblia, allá afuera hay muchos que se saben la Biblia, pero ponerla en práctica se necesita el Espíritu Santo y un corazón obediente, dispuesto a tomar la decisión de obedecer y poner en práctica lo que está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Y ese muchacho me decía, yo soy fuerte, pastor. ¿Verdad que venía a la iglesia? Y verdad que decía un texto y se lo sabía, hermano, extraordinariamente. Y cuando pasó tiempo le dije, no te creas fuerte porque tienes conocimiento, no te creas fuerte porque tengas un don de sabiduría, no te creas fuerte. A veces la sabiduría no tiene que ver con la inteligencia, hay una equivocación. La gente cree que porque son inteligentes son sabios. No, usted puede ser inteligente, pero no sabio, porque el sabio es que sabe aplicar la inteligencia, vamos a hablarlo así. Si tú no sabes aplicar lo que tú sabes, no eres sabio. Si hay un hueco ahí y tú sabes que no debes caminar por ahí, aunque tú sepas que no debes caminar y cómo no caminar por ese hueco, pero si tú eres sabio, tú dices, por ahí no voy. Pero aunque tú te entiendas, por ahí no voy. Entonces la persona sabia es la que se deja guiar por el Espíritu Santo y evade todas las tentaciones. Esa es la persona sabia. Usted sabe si usted obedece al Señor. Entonces le comentaba que este muchacho en una ocasión llegó a la casa y dijo, pastor, ya no vengo más a la iglesia. Y comenzando con mi esposa le decía, pero él no era el que se sabía la Biblia. Él no era el que venía a la iglesia todos los días. Pero él no era, hermano, porque no, se lo advertí. El Espíritu Santo tocó mi vida y se lo había dicho, hermano, se lo había hecho así claritico. Le dije, no es saberte la Biblia, no es venir a la iglesia todos los días, tener una relación con tu Padre Celestial. Si no te vas, en el trabajo, en la escuela, te va a venir las tentaciones, donde quieras. Y si tú no estás fuerte en Cristo, vas a tropezar. Te vas a caer, aunque te sepas la Biblia, no tienes al Espíritu Santo que está guiando tus pasos, te vas a apartar. Y ahí está, hermano, se apartó. Tenemos buena relación, pero todavía está apartado, porque no es sabérselo, hay una lucha. Por eso Pablo decía, el querer, el hacer, es decir, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, muchas personas tenemos buenas intenciones, pero no las llevamos a obedecer su palabra, llevar a práctica lo que tú sabes. Entonces, hermano, mi consejo en esta tarde es que entienda que no es suficiente con saber hacer lo bueno. Mi consejo es que para hacerlo suficiente hay que poner en práctica para que fuiste creado, para buenas obras. Y poner en práctica, ¿verdad? Me puede decir, ¿poner en práctica en qué? ¿Cómo vas a poner en práctica para las obras que Dios te creó? ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasó con la parte que dice si repartiera todos mis bienes? ¿Cómo tiene que poner en práctica? En amor. Si usted va a hacer algo por alguien, hermano, usted ve la necesidad y usted va a ayudar a alguien, hermano, luche con los pensamientos, luche con el enemigo, pero no lo haga hasta que esté convencido. No lo haga, porque si rápidamente va a venir, la persona no se lo merece. Quizás no esté trabajando porque no quiere. Y muchas cosas pueden venir a su mente. Entonces trata de cuando tú vayas a hacer algo, por eso en Cuba hay un dicho que dice, haz bien y no mires a quién. No sé si usted lo conoce, eso es popular. Pero realmente es así. Si usted empieza a mirar, el enemigo es astuto para que tú mires las condiciones de la otra persona. Y por eso el Señor nos habló, por eso Él nos mira nuestras condiciones, por eso nos amó tan extraordinariamente y nos ama. Y envió a su Hijo a morir por nosotros. Porque Él no mira nuestra condición. Y si usted se pone a entrar en diálogo con el enemigo, mire hermano, Él tiene, bueno, Él miró la tercera parte de los ángeles, conoce todo lo que le hizo el enemigo. Es engañador por excelencia, el padre de mentiras. Si usted empieza a dialogar con la mentira, es igual que la tentación. ¿Qué hubiese pasado con el pastor si se pone a dialogar con la mujer normal, como Dios la mandó al mundo? ¿Qué hubiese pasado? Vístete, hermanita, vístete. Miren, el pastor podía dialogar con la hermana. Vístete.
rápidamente el ojo, para todos lados. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Somos adultos y sabemos lo que estoy diciendo. No puedes dialogar con el enemigo. Él conoce tu debilidad, él sabe de dónde tú careces. Entonces es mejor decir, el Espíritu nos dice, huye como José, huye como José. ¡Hey! Hay que obedecer la palabra, no dialogues con la tentación, no dialogues cuando vayas a hacer algo por alguien, porque si dialogas, lo más posible es que lo hagas sin amor. Entonces al final de nada te va a servir. Y lo más posible es que no lo hagas también. Del 98% es que no lo vayas a hacer. Porque empiezas a dialogar y dices, no, pero no se lo merece. Porque hace esto y esto. No, ayer no fue normal. Si empiezas a hacer eso, no vas a hacer lo que Dios te creó, que es para hacer las buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante que sepas esto, hermano. Entonces la palabra aquí en capítulo 8, versículo 4, ya para ir terminando, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andamos conforme a la que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo nos enseña de que la manera de luchar contra la ley del pecado, que la manera de luchar contra las cosas que tú no quieres hacer, pero la estás haciendo, es a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si no tienes al Espíritu Santo, no vas a llevar contigo esas cosas buenas que tú quieres hacer, pero al final haces lo malo. Pablo decía, es que yo a veces trato de hacer lo bueno y hago lo malo. ¿Qué está pasando? Y en un mundo donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo, donde la noticia en primera plana, ¿cuál es? ¿Cuál es la noticia en primera plana? Lo malo. ¿Qué noticia dura más? Lo malo. ¿Qué sentimiento te dura más? Lo malo. Cuando usted come carne todos los días, el día que su esposo pone la carne en la mesa, usted va a olvidar toda la carne que le puso en la mesa a su esposo. Y ahí empieza a atacar, y muchas personas en Cuba están robando, matando, porque la esposa y entra en conflicto, porque no entienden de que son situaciones, y entonces olvida, porque es muy fácil recordar las cosas malas, pero no las buenas. O se vive un mundo así. Yo comentaba allá se existe la libreta. Ustedes no conocen eso acá, ¿no? Ni en México, ni en ningún lado. El país, triste y dolorosamente lo digo, allá te asignan un poco de alimento por una libreta, y tú vas y te dices 5 libras arroz al mes. Si el precio en la calle está a 200 pesos, ahí en la libreta va a estar a 10 pesos. Pues te asignan 5 libras arroz, que dicen que están recibiendo una al mes ahora. Entonces ya eso se ha ido perdiendo todo lo que había en la libreta. Pero esa libreta va a estar sirviendo, fue creada por el comunismo y pasó así, ¿ves? Pero lo que estaba ahí, en una ocasión le dije, ahora, si vas a la tienda, están anotando tus mandados, como le dicen allá, tus pedidos, llegas ahí a anotarlo. De momento empezaron 2 mujeres a tener pleito ahí. ¿Qué pasa? Pero primeramente le hice otra reflexión, le dije, antes que me digas qué pasa, te voy a preguntar esto. Si ahora va un cojo, va una persona ciega caminando por la calle, ¿correcto? Y llegas tú y lo coges de la mano porque sientes ayudarle a pasar la calle. Rápidamente, ¿qué hacen los que están en la tienda? Mira qué gesto tuvo fulano. Ay, qué bueno, mira, ayudó a pasar al cojo. Correcto, mira, ayudó a pasar ayudó a esto. Correcto, ya. La de la tienda se fue escribiendo y en un momentico te alabaron o hablaron algo sobre el gesto que tú hiciste. Hablaron un poquito, pero ya se quedó ahí. Siguieron con los mandados y se acabó. Pasó la calle, ya se olvidó de lo que hiciste. Ahora le digo, ¿y el pleito de las mujeres qué? ¿Qué pasa con el pleito? Dice, por supuesto, la que está escribiendo la libreta la dejó. Dejó la caja con todo el dinero ahí y salieron para afuera a ver cómo se jalaban los malos. Entonces, si te das cuenta, lo malo es algo que todo el mundo quiere ver, es algo que todo el mundo quiere disfrutar, es algo. Entonces, hacer lo bueno es un reto. Es un reto porque tú ves que tú haces lo bueno, pocas personas te van a decir, ay, es bueno, o pocas personas van a recordar lo bueno que hiciste por algo que tú fallaste. Entonces, naturalmente, es un gran reto obedecer la palabra del Señor, cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó, que es para buenas obras. Un gran reto, porque si te das cuenta, ese reto de las mujeres hizo de que todas las personas salieron para afuera a mirar, y hasta que no se acabó, no entraron para adentro. Y rápidamente lo que quiero decir es que lo malo tiene una gran repercusión en este mundo, y que hacer lo bueno nos corresponde a nosotros, que fuimos creados por nuestro Padre Celestial, y que estamos en el lugar donde le podemos decir al Creador, Padre, tú me creaste, Señor, yo sé, ahora yo puedo saber cuál es mi propósito, porque te pregunto a ti, que eres quién, nuestro Creador.
Eres mi creador. Entonces, ¿cómo vas a saber el propósito de las personas que están allá afuera? ¿Para qué fueron creados? Si no le preguntan a su creador. Entonces, usted que está en la palabra, está aquí en la iglesia, usted que está buscando de su Padre Celestial, que es su creador, usted tiene la posibilidad más bendecida del mundo de poder decir: Señor, ¿para qué fui creado? Señor, ¿para qué estoy aquí? La iglesia tuvo 21 días de ayuno, y con ese propósito, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el plan? ¿Qué quiere que haga, Señor? Ahora está el problema: ¿qué quiere que haga? El Señor te va a decir: yo quiero usarte aquí. Sí, Padre, estoy dispuesto a que me uses aquí. Correcto. Pues ya ven mañana que vamos a buscar un equipo para que poner en práctica que el deseo de servir a ese lugar. Cuando va, no puedo ir, no voy, porque el problema no está en que tú quieras. Al enemigo no le preocupa que tú quieras. Miren, hermano, que tú quieras, eso a él no le interesa. Ahora, cuando él te vea que tú quieres y que tú das un paso hacia el propósito, ahí él se va a levantar. Él no se va a levantar con intenciones. Él no se va a levantar ahora que levantemos la mano y hacemos una encuesta y le pasa un papelito y le diga: ¿cuántos quieren servirle en la obra del Señor? ¿Cuántos quieren ser evangelistas? ¿Cuántos quieren cantar? ¿Cuántos quieren servir en la iglesia? Y te pasamos el papelito. Usted va a notar ahí algunas cositas, no importa. Ahora, lo importante es, él va a preocuparse cuando tú ves que hacer, que dice: oye, ¿cuándo es la mañana? Voy para allá y voy a servir. Entonces, ahí está el ejemplo. Porque a él no le interesa que tú tengas deseo de hacer algo. A él lo que le interesa es que tú lo lleves a cabo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo se va a ir para su casa con esta gran enseñanza, con este gran propósito. Pon en práctica lo que Dios te llamó, a qué Dios te llamó. Pon en práctica en tu vida, hazlo con amor, haz las cosas, ten ese deseo ferviente, pero llévalo a la práctica. No es suficiente con saber hacer lo bueno, sino con hacerlo. Entonces, la diferencia como cristiano es marcar una diferencia en este mundo. Si la persona no ayuda, si la persona no bendice, si la persona no se ocupa del enfermo, si la persona no hace nada, no se quede como ellos. Marque la diferencia. Porque tu Padre Celestial sabe, te ha dejado la palabra del Señor, como dice Josué. Dice que con él, en la palabra, ellos medita de día y de noche, para que haga conforme a qué, a lo que en ella está escrito. Y entonces hay una bendición. Lo más que me interesa a mí en la Biblia, siempre me ha interesado mucho, es ver qué bendiciones tengo cuando la palabra te habla. Sí, porque las personas llegan hasta donde deben que hacer, pero qué bendiciones hay. Por eso la palabra decía: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Si haces hasta la mitad, ¿qué pasa? Por eso, si no haces lo que él manda, ¿qué pasa? No eres amigo. Entonces, es muy importante poner en práctica las bendiciones que tiene. O sea, hay muchas bendiciones que usted tiene que conocer. Por eso Josué le decía: para que hagas conforme a lo que en ella está. Entonces, ¿qué? Sí, porque muchos queremos prosperar y que todos nos salgan bien, pero no queremos hacerlo. Entonces ahí está la diferencia. Si tú quieres prosperar y que todo en la vida te salga, no es que te salga bien, hay cosas que aparentemente, entre comillas, te van a salir mal. Pero si estás en el plan de Dios, a los que aman a Dios todas las cosas, hay veces que las cosas malas es en tu camino la bendición. Para la historia de José pasó muchísimas cosas malas, pero para llegar a cumplir el propósito de ser rey y de salvar naciones, tuvo que pasar por todo lo malo para llegar allá. ¿Dónde interpretó los sueños José? En la cárcel. Y no estaba en el propósito de Dios porque estaba en la cárcel. Estaba en el propósito de Dios. A veces las cosas malas que nos pasan, yo estoy en la iglesia y esto me está pasando mal, y todo lo que hay, miren las noticias negativas que hay. Miren, hermano, descanse en Dios, haga la voluntad del Señor, confíe en su Padre Celestial. Recuerde que un pelo cae de su cabeza sin que Dios lo permita. Conozca, en su vida está en las manos del Señor. No importa cuántas noticias, cuántas circunstancias estén pasando, va a suceder lo que Dios quiera que suceda. A menos que no confíe y te estrese. Confía en el Señor. Si mi vida está en tus manos, Señor, te dice esto, se dice aquello, pero yo voy a continuar haciendo tu voluntad porque yo dependo de ti. Y no hay nadie como tú. Cuando dicen amén, no hay nadie como tu Padre Celestial. Somos más que vencedores en su presencia. Entonces, llévese para su casa esta palabra en esta tarde. Llévese de él. Aunque tengas deseo de hacerlo, hazlo. Si sientes en tu corazón bendecir, hazlo. Amén. Hazlo. No te quedes con el sentimiento, no te quedes con el deseo,
No te quedes con la intención. Hazlo. Porque te miro con una palabra que viene a mi mente. En una película que se llama, no me acuerdo bien, pero creo que habla sobre una persona, sobre los Reyes Magos. ¿Cuántos Reyes Magos? ¿Alguien ha visto esa película? No han visto esa película, muy bonita. Supuestamente el cuarto Rey Mago no pudo llegar a ver a Jesús. Pero cuando él iba caminando, se encontró con leproso y empezó a ayudar al leproso. Cuando él iba caminando, se encontró con varias situaciones en la vida donde la película narra una historia, pero al final él no pudo ver a Jesús, es algo típico. Pero cuando él llega un momento, le dice, Jesús se le aparece. Y ahí es donde viene este texto muy importante que dice: Señor, cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando tuve frío, me cobijaste. Y el Señor, pero ¿cuándo hice eso? Cuando le hiciste a uno de mis pequeñitos, me lo hiciste a mí. No importa, hermano, que no te reconozcan, no importa que lo que estés haciendo no valga para mucho. Solo cerciórate que el Padre Celestial reconoce que lo que estás haciendo es para honrarle a Él. Solo cerciórate de su corazón que lo estás haciendo con un amor inmenso. Y no importa que la ingratitud, no importa lo que venga, porque a veces endurece el corazón y no lo deja hacer lo bueno. No importa, hermano. Recuerde que la recompensa viene del cielo, del Padre de las luces, que te ama y quiere bendecir tu vida poderosamente. Eso es lo importante. Cuando llegas al cielo, hermano, usted va a dejar que se me dice, pero ¿cuándo hiciste esto? Ahí está. Cuando tú llevas en práctica lo que dice la palabra del Señor, lo haces, no lo dices o lo piensas, lo haces, actúas, la bendición del Padre viene a su vida. Entonces quiero que esta tarde, que usted se ponga en pie, si usted lo puede, si usted desea venir. Hay veces que tenemos miedo de venir a orar acá. Hay veces que piensan que viene a orar acá porque necesita o porque hizo un pecado. Tenemos malos conceptos del altar, muy malos conceptos. Que si me mira el hermano que está allá y es porque tengo pena pasar. La pena es orgullo, ¿sabías eso? ¿Sabía que una arista de la pena es orgullo? Porque ¿por qué tienes que pensar en qué va a pensar la persona de mí porque venga y busque su presencia? Si piensas en eso porque estás pensando, porque tienes ego, porque la gente habla, entonces tú no puedes pensar en eso. Tú tienes que pensar en que tú buscas del Padre Celestial. Entonces hay que romper los mitos del altar, hay que romper los mitos, y a veces nos quedamos diciendo para qué no se puede. Usted busca la presencia del Señor. Es que yo hago lo bueno y lo pongo en práctica correcto, pero mañana viene la tentación y mañana no puedes dejar de hacerlo. Cuando tú vienes a buscar de Él, dile, Señor, ayúdame a estar firme en cada circunstancia de la vida. Ayúdame a estar firme, porque hay gente que viene a la iglesia y dice, esta palabra no me sirvió, yo lo practico, correcto. Si dejas de orar, dejas de buscar, esto que le estoy diciendo, que el Espíritu Santo le ha guiado a hablarle, se va a dar cuenta que mañana se puede tropezar con esa tentación y se va a acordar de esa frase que le decía, que querías hacer algo y que no podía, y que el pensamiento que sí, que no. Entonces le va a decir, oye, y a veces creemos que buscar del Señor es nada más por el momento que se necesita, es para prepararse para los momentos futuros. ¿No dicen amén? Entonces, si usted siente venir a los pies del Señor, si venir a darle, orarle, hay un grupo de hermanos quizás que estén orando por usted lo puede hacer. Pero lo importante, solo usted cerciórate, cuando usted pasa, usted viene a buscar al Señor, usted no viene a mirar y decir, ay, ¿quién me está mirando, hermano? Vaya, y con esto que vamos a estar adorando otra vez esta canción, porque no hay nadie como Él. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie como nuestro Padre Celestial. Cierra sus ojos, gloria al nombre del Señor. Miren, no hay nadie como tú, Padre Celestial.